El mes de septiembre fue el que dejó los peores números en cuanto a cantidad de contagios y de fallecidos por coronavirus en la provincia de Mendoza. Durante los últimos 30 días se registró más del 69% de los positivos que contabiliza la provincia y el 56% de los decesos, solamente en el mes de septiembre. La pandemia comenzó a cambiar las reglas de juego hace 6 meses ya en la provincia. El primer caso se detectó el 21 de marzo. A partir de allí el virus comenzó a hacerse presente, pero desde ese momento hasta el mes de junio se habían contabilizado solamente 147 casos y 10 fallecimientos. A partir de julio es cuando los positivos comenzaron a incrementarse, llegando a 1.169. A raíz de este crecimiento de casos, el 16 de julio, la ministra de Salud, Ana María Nadal, reconoció que había circulación del virus y posteriormente lo hizo la Nación. Agosto, por su parte, terminó con 7.407 positivos. Miren de qué manera ha ido creciendo. 6.076 solo en ese mes y 129 muertes, mientras que septiembre es hasta el momento el periodo de más contagios. Ese mes sumó 17.085 casos positivos, lo que representa, reiteramos, el 69% del total de casos en la provincia. Además, actualmente son 11.005 los mendocinos que están cursando la enfermedad. Actualmente Mendoza cuenta con 24.482 casos positivos de COVID-19. A su vez, 13.181 han recibido el alta y el número de fallecidos asciende a 296. ¿Por qué se ha ido dando este crecimiento? ¿Por qué veníamos también hasta el mes de junio y a partir de julio comienza a acelerarse el número de contagios y también el número de fallecidos? Y septiembre se convierte en el peor mes, hablando de las cifras de coronavirus. Es uno de los temas que va a tratar Roxy Lopresti con una especialista. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día. Y la mayor cantidad de casos se da en las distintas provincias. ¿Te acuerdas que al principio era provincia de Buenos Aires, Zamba, y ahora la cantidad de casos está en las distintas provincias distribuidos? Queremos saber cuál es la situación acá en Mendoza, qué análisis podemos hacer de estos datos que vos acabas de leer. Y se lo vamos a preguntar a Hugo Pizzi, uno de los infectólogos más importantes que tiene el país. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Roxana. ¿Cómo anda? Estaba prestando mucha atención a la introducción y quiero comentarles que este virus que se está difuminando con tanta facilidad en esta etapa era la crónica anunciada, ¿no? Y fíjense ustedes que ha hecho una mutación el virus. El virus está mucho más contagioso, pero menos letal. Por lo tanto, yo creo que el mes de octubre, desde el punto de vista epidemiológico, nos va a mostrar y nos va a dilucidar cómo sigue esto, porque la historia natural de las enfermedades teóricamente sería que esto sería lo máximo, después viene la meseta y prácticamente después el virus viene por cuestiones inherentes a él a debilitarse, porque va a encontrar en la población un número de anticuerpos que están en determinadas personas, que eso hace que lo inherente al ser humano lo vaya frenando también un poquito. Doctor, usted Por sabe... lo tanto, sí. es una etapa donde nosotros tenemos que extremar todos los recaudos y adherir con fuerza a todas las medidas sanitarias, porque acá donde se corre el riesgo. Pero yo también quiero comentarles que el gran porcentaje de infectados supera inclusive en su casa, con medidas higiénico-dietéticas, con una buena hidratación, bajando la fiebre, puede superar la enfermedad. O sea, no en todos los casos es grave, a tal punto de que muchas veces se puede hablar de un 5, un 7, un 6% de gente que vaya a necesitar cuidados intensivos o de pronto internación. Está bueno lo que está diciendo como para tranquilizar un poco porque nos asusta esta cantidad de casos. Nosotros en nuestra provincia tenemos hace 2 meses entre 500, 600 casos diarios. ¿Todavía no se puede hablar de una meseta? No, creo que octubre nos va a dar ese dato y octubre nos va a aclarar mucho el panorama. Que si yo de pronto lo transporto a las provincias que sufrieron primero el embate, caso concreto Capital Federal, van a notar ustedes que hay 2 índices muy interesantes a tener en cuenta. Primero, está bajando el índice de infección diaria y después
la oferta de las camas. Recuerden, por favor, de que había distritos como San Martín en el cono urbano bonaerense o Morón que tenían prácticamente un 90, 95 y hasta un 100% de ocupación de camas. Y hoy ha bajado, si bien es cierto, notablemente no es tanto, pero 80%, 75%. Entonces, ¿dónde está la estrategia? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos hay que fortalecer lo que es la atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque si yo tengo gente, por ejemplo, en Palmira, si yo tengo gente en San Martín, si yo tengo gente en Rivadavia que tiene la patología, yo tengo que atenderla ahí y si realmente la persona tiene sintomatología que de pronto me permita a mí o me lleve a mí a internarlo, lo voy a hacer. De lo contrario, el hecho de trasladarla a la ciudad capital es una cosa que no corresponde porque de pronto va a colapsar el sistema sanitario y no hacía falta. Porque hay un porcentaje enorme, y ni le cuento de los jóvenes saludables y demás, que la padecen a la patología en su casa y con las medidas que antes le he enunciado, la pasan y la superan. Entonces, yo lo que debo hacer es, las camas tienen que ser exclusivamente para las personas donde la patología golpeó fuerte. El que tiene falta de aire, el que ha hecho un cuadro, por ejemplo, pulmonar o una neumonía típica de esta virosis. Ese grupo es el grupo que yo tengo que preocuparme para internarlo. De lo contrario, todos los COE o todos los médicos zonales de los distintos distritos, La Valle y demás, tienen que ayudarnos a que de pronto sepamos si vale la pena trasladarlo o no. Porque simplemente con un hospital regional o con un dispensario, o si no, en su casa hay una gran cantidad de casos que se pueden manejar perfectamente bien. Sí, ¿sabe qué pasa por ahí? Que en estos lugares regionales, por ejemplo, Hospital Perrupato, muchas veces está desbordado y tienen que traer a los pacientes aquí a la ciudad. Entonces, bueno, por ahí también está el inconveniente, ¿no? Claro, pero cuando nosotros analizamos eso, hay mucha gente que de pronto colapsa el hospital y podría haberlo hecho en su localidad. Porque vuelvo a insistir con esto para tranquilizar un poco a la gente. Sí, claro. No todos necesitan internación, ni en intermedia, ni en la unidad de terapia intensiva. O sea, hay un sinnúmero de personas que a esto lo pueden pasar tranquilamente, siguiendo estas normativas que acababa de enunciar. Una buena hidratación, bajar la fiebre, hacer reposo. Y cuando de pronto aparece algo que el mismo organismo te lo va a decir, la alarma, tengo problemas para respirar, en ese momento entonces comunicarse como para ir directamente a un intermedio o para ir a Capital o a un hospital regional. Doctor Pizzi, tenemos muy poquito tiempo, pero yo le quiero hacer una pregunta, porque normalmente cuando las personas están, digamos, con algún síntoma de enfermedad respiratoria, los médicos le dicen el mayor porcentaje de enfermedad respiratoria que hay es COVID-19, pero vemos que hay casos en los que se confunden, en los que aparecen cuadros de faringitis o otro tipo de cuadros y se sospecha que es coronavirus. ¿Realmente el 90%, más del 90% de las enfermedades respiratorias que están circulando es coronavirus o están circulando otras enfermedades respiratorias en este momento? No, si bien es cierto que con los cuidados que tuvimos y el uso de barbijo bajaron notariamente las neumonías clásicas y bajaron las bronquiolitis en los niños y las bronquitis en los adultos, uno piensa en eso porque siempre dice, tengo que pensar en lo más grave, en lo más acuciante, pero hay un detalle que es muy importante tener en cuenta. O sea, uno tiene que estar atento a todas estas circunstancias. Si realmente nota algo que es llamativo, lo puede hacer, pero hay un detalle que hay que tenerlo presente siempre. Ha entrado al país en estos últimos días, no sé si ustedes lo tienen, un test, que es un test hecho en Estados Unidos, que nos permite en pocos minutos, mucho más barato que el anterior, que el anterior del hisopado. Este también es un hisopado, pero es sobre el antígeno que deja el virus. Pero en 15 minutos usted sabe. Entonces, si yo de pronto estoy alejado de la capital y tengo, por ejemplo, 10 o 15 pacientes que son dudosos, yo le puedo hacer ese test e inmediatamente me doy cuenta si se trata de esto o se trata de lo otro. Porque mire, hay una estadística muy interesante sobre 1000 test que se hacen a pedido, o sea que va voluntariamente la persona. Esto sucede en todo el país.
1000 test voluntariamente, solamente el 20-27% en algunos distritos tiene positivo. Todos los demás están o sugestionados o tienen el miedo porque de pronto un compañero de grado o un compañero de trabajo o un familiar que estuvo antes charlando se contaminó. Bien. Por eso, las vacunas vienen pisando fuerte. Se avisó en el horizonte la solución de esto. Sean criteriosos, sobrios, moderados, adhieran a todas las normativas sanitarias y vamos a sortear esta tragedia. Doctor Pizzi, un claro. gusto escucharlo. No sabe lo bien que nos ha venido porque nos parece sumamente claro todo lo que nos ha aportado. Gracias, doctor. Hasta y decirle pronto, que un saludo cariñoso. Decirle que sí tenemos los test antígenos. Llegaron Bueno, la semana fantástico. pasada. Entonces usen, son baratos. Sí. Úsenlos. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta pronto, querido Dios. Bueno, un lujo.